Nunca imaginé que el día llegaría tan pronto. En la mañana, cuando mi hijo me invitó a su casa, me sentí un ligero temblor de emoción, pero nada que me hiciera sospechar lo que me esperaba. Lo había criado con tanto amor, con tanta dedicación, que siempre creí que había un lazo entre nosotros que nada podría romper. Pero hoy, mientras cruzaba la puerta de su hogar, todo cambió. En un instante, la puerta se cerró detrás de mí con un ruido sordo. Era una puerta de madera pesada como la que había instalado en mi propia casa hace muchos años. Al principio no noté nada raro. La familiaridad del ambiente me relajó como si fuera mi propio ese hogar. Pero algo en sus ojos, algo en el tono de su voz, me alertó. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo mi hijo, su rostro fruncido de desdén. Yo lo miré confundida, tratando de entender lo que pasaba. «Te traje unas galletas como siempre para tomar el té», respondí forzando una sonrisa. Mis manos, que ya no tenían la agilidad de antes, sostenían con firmeza la caja que había preparado con tanto esmero. Él la miró y luego levantó la vista hacia mi rostro como si realmente me estuviera viendo por primera vez. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que sus ojos no eran los de mi hijo, el niño que había visto crecer en mis brazos. No había amor en ellos, solo una fría indiferencia. «No tienes que hacer esto. No eres bienvenida aquí». Su voz fue firme, cortante, como si estuviera hablando con una extraña. Sentí como mi corazón se estrujaba, como si alguien hubiera apretado un nudo alrededor de mi pecho. ¿Qué quieres decir, hijo?», logré susurrar, aunque la garganta me ardía por las palabras no dichas. «Vete», dijo de nuevo, esta vez más fuerte, casi gritando. «Vete, te has equivocado de casa. No eres más que una anciana cargada de años y pobreza. No sé qué esperas de nosotros, pero ya basta». Esas palabras cayeron como una losa sobre mi pecho, y me quedé allí parada en medio de la sala completamente paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo, el que había criado, el que había dado lo mejor de mí, ahora me veía como una carga, como una extraña, como una anciana que no tenía nada que ofrecer. Mi mente comenzó a desbordarse con pensamientos caóticos. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Qué había hecho para que él pensara eso de mí? En ese momento, todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado, se desvaneció como una sombra oscura. Al darme cuenta de lo que estaba pasando, no podía evitar sentir la rabia, la humillación y la tristeza inundando mi cuerpo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía dejar que me viera débil. No iba a llorar frente a esto. No iba a darle la satisfacción de verme destruida. Me giré y salí de la casa sin decir una palabra más. Mientras caminaba por la calle, sentía cómo la tristeza se apoderaba de mi ser, pero también una rabia feroz comenzaba a encenderse en mi interior. ¿Qué había pasado con ese hijo que una vez me había mirado con amor y gratitud? ¿En qué momento había dejado de verme como su madre? No podía entenderlo. No podía aceptar que la persona a quien más amaba en el mundo me tratara así. Las voces de mi cabeza seguían retumbando, y lo único que podía hacer era caminar hasta perderme en la ciudad. Nadie me conocía aquí. Nadie sabía quién era. Me sentía invisible, como si mi existencia no tuviera valor, como si de repente me hubiera convertido en una sombra, una anciana olvidada. Y entonces, mientras mis pensamientos seguían sumidos en la desesperación, me di cuenta de algo. Mi hijo no me veía. No veía lo que había detrás de mi exterior. No veía que había vivido una vida llena de sacrificios, que había trabajado incansablemente para darle lo mejor que había dejado mi propia vida atrás.
para cuidar de él. Me había convertido en la mujer que era ahora, no por debilidad, sino por amor. Pero él ya no me veía como esa madre. Ya no me veía como aquella mujer fuerte, orgullosa de sus raíces. Me veía como una anciana que no podía aportar nada más una carga para él. Era como si hubiera sido reemplazada por la imagen de una mujer sin historia, sin pasado, sin fuerza. El día que mi hijo me echó de su casa pensé que mi vida había tocado fondo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, llevándome a un abismo del que nunca podría salir. La humillación fue tan grande que apenas podía respirar, como si me hubieran arrancado el alma y me hubieran dejado vacía. Pero en lo más profundo de mi ser, algo comenzó a cambiar. La mujer que pensaba que había quedado atrás, la mujer que había dado todo por su hijo, no estaba dispuesta a ser tratada como una desconocida, como un estorbo. Sabía que había mucho más en mí, algo que mi hijo había olvidado. Y si él no podía ver eso, entonces yo tendría que recordárselo de la única forma que sabía, demostrando quién era realmente. Y así, mientras caminaba por las calles, una nueva determinación comenzó a formarse en mi corazón. No importaba lo que pensara mi hijo, no importaba cómo me tratara, porque yo sabía algo que él había olvidado. El valor de una madre no se mide por su edad ni por su apariencia. El amor que uno da a su hijo, el sacrificio que se hace, nunca se olvida. Y un día, él lo vería. Mi hijo podría haberme echado de su casa, pero no me había echado de su vida. No todavía. Caminé por las calles sin rumbo, arrastrando los pies como si el peso de todo lo que había sucedido estuviera muy a punto de hundirme. No entendía nada. No podía comprender cómo mi hijo, ese niño al que le había dado todo, me podía tratar de esa forma tan cruel. Había pasado horas en esa casa entre paredes que antes me parecían familiares, pero que ahora me resultaban ajenas. Me sentí como una extraña, una forastera en mi propio hogar. Era tarde y el sol ya se había puesto. Las luces de la ciudad parpadeaban como pequeñas estrellas solitarias, pero yo no sentía nada de esa calidez. Solo el vacío, un vacío tan profundo que me ahogaba. Me di cuenta de que en todo este tiempo, mi vida había estado ligada a la felicidad de los demás. Primero a mi esposo, luego a mis hijos, a mis amigos, y ahora a mi hijo. Había dado todo por ellos sin pensar en mí misma. Ahora, al estar sola, sentía que me desvanecía, que ya no tenía propósito. Al principio la tristeza me abrumó. Mi corazón se sentía como un saco de piedras. Pero pronto esa tristeza se transformó en ira. Ira contra mi hijo, contra mí misma. ¿Por qué nunca me detuve a pensar en lo que realmente quería? Siempre había estado en segundo plano esperando que los demás tuvieran éxito, que ellos fueran felices, que sus vidas se desarrollaran perfectamente. Y yo me había quedado atrás como un eco olvidado. Mi mente daba vueltas sin cesar. Pensaba en todos los momentos que compartí con él cuando era pequeño y me llamaba para que lo consolara después de una pesadilla, cuando me contaba sobre sus sueños, cuando me abrazaba con la inocencia de un niño que no conocía el dolor del mundo. ¿Dónde había quedado esa relación? ¿Qué había cambiado? Me repetía una y otra vez que algo tenía que haber hecho mal. Quizás nunca estuve a la altura, quizás lo había sobreprotegido, o tal vez había sido demasiado dura, pero lo cierto es que él ya no me veía. Ya no me veía como su madre. Busqué un lugar donde pudiera descansar, un rincón donde mis pensamientos no me martillaran tanto. Decidí entrar en un pequeño parque que encontré a la vuelta de la esquina. Me senté en una banca mirando las luces de la ciudad. El ruido del tráfico y las voces lejanas me llenaban los oídos, pero
Mi mente seguía en un silencio ensordecedor. No podía creer que mi propio hijo me hubiera echado de su vida con tanta frialdad. A medida que la noche avanzaba, la rabia dentro de mí seguía creciendo. No podía dejar de pensar en la humillación que había sufrido. Había sido rechazada por mi propio hijo como si fuera una desconocida, una anciana inútil que no tenía cabida en su mundo. Y sin embargo no era así. Yo no era esa mujer que él pensaba. No era esa anciana frágil y arrugada que no podía valerse por sí misma. Yo había sido una mujer fuerte toda mi vida. Había vivido muchas adversidades, había criado a mis hijos sola después de la muerte de mi esposo. Había trabajado incansablemente para mantener nuestra casa y nunca me había quejado. Y ahora, por un error, por una confusión, me encontraba en esta situación. Miré al cielo. Las estrellas eran pequeñas luces lejanas igual que yo me sentía ahora. Lejos de todo, perdida en un mar de pensamientos y emociones que no podía controlar. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podía dejar atrás lo que me había hecho mi hijo? ¿Cómo podía perdonarlo? La rabia me quemaba por dentro, pero también me sentía profundamente herida. No solo por el rechazo, sino por la incredulidad de que alguien que había sido mi vida entera me veía ahora como un estorbo. Mientras estaba allí con las manos entrelazadas en mi regazo, pensé en todo lo que había hecho por él. ¿Recuerdas, hijo mío, cuando me llamabas a medianoche para que te preparara un vaso de leche? ¿Recuerdas cuando llorabas porque no podías dormir y me pedías que te acunara? Yo estaba allí siempre, siempre a tu lado sin descanso. Pero ahora todo eso parecía no haber existido. Mi mente perdida en ese mar de pensamientos comenzó a darme vueltas. No entendía cómo podía sentir tanto dolor por alguien que me había fallado de esta manera. No entendía cómo alguien podía olvidar todo lo que había hecho por él. Y entonces, mientras el viento de la noche me acariciaba la cara, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La furia se calmó un poco y me di cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir siendo la víctima de esta historia. No podía seguir permitiendo que él me viera como una anciana inútil, como una mujer que ya no tenía nada que ofrecer. Yo era mucho más que eso. Y si él no podía verlo entonces, yo tendría que mostrárselo. Me levanté de la banca con determinación. Ya no me quedaría ahí lamentándome, dejándome consumir por la tristeza y la rabia. Había vivido suficiente tiempo para saber que la vida no se detiene ante nadie. Y si él no iba a ser capaz de reconocer mi valor, yo iba a demostrarle que yo no dependía de él. Mi vida no terminaría en este abandono. No iba a quedarme arrastrándome en el polvo, esperando que alguien me levantara. Yo iba a levantarme por mí misma, porque sabía lo que valía. Esa noche decidí que mi hijo aprendería la lección. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día él entendería el verdadero significado de lo que significa tener a una madre, de lo que significa el sacrificio, el amor incondicional, que nunca se pierde, aunque te hagan daño. Yo sabía que mi valor no se mediría por el desprecio de él, ni por la indiferencia de su esposa. Yo me seguiría respetando a mí misma, y si él no quería verlo, entonces era él quien perdería. La soledad me acompañó esa noche, pero ya no era la misma soledad que me había golpeado al principio. Ahora, en medio de esa oscuridad, me sentía más fuerte, más decidida. Sabía lo que tenía que hacer, y lo haría por mí, por lo que soy, por todo lo que he dado y todo lo que he sido. Al día siguiente desperté con una sensación extraña. El dolor de la humillación seguía presente, pero algo dentro de mí se estaba transformando. Ya no sentía solo tristeza o rabia, sino algo más profundo, algo que había estado guardado durante tanto tiempo y que ahora se alzaba como un volcán a punto de estallar.
La verdad se revelaba lentamente ante mis ojos. Estaba claro, mi hijo no me conocía. Y yo había permitido que eso sucediera. La ira volvió a invadirme cuando pensé en todo lo que había hecho por él, en todo lo que había sacrificado. Me había dedicado en cuerpo y alma, a su bienestar, a su educación, a darle todo lo que necesitaba para que fuera un hombre de bien. Lo había criado con amor. Le había dado la vida, pero él ni siquiera me veía. No me veía como la mujer fuerte y decidida que había sido en su juventud, como la esposa que había trabajado sin descanso para sacar a nuestra familia adelante, tras la muerte de su padre. No, para él solo era una vieja que no tenía nada que ofrecer. Pero ahora, mientras caminaba por las calles, pensaba en lo que debía hacer. No podía seguir viviendo con esa mentira. Había ocultado una parte de mi vida durante tanto tiempo, una parte que ahora necesitaba salir a la luz. Siempre había creído que mi hijo debía ganarse su vida por sí mismo, que debía aprender a no depender de nadie, ni siquiera de mí. Pero había cometido un error. Había creado una fachada de independencia para protegerlo, para que nunca sintiera la presión de ser hijo de alguien con recursos. Pensé que eso lo haría más fuerte, más capaz, pero ahora veía que lo único que había logrado era perderme en el camino. Recordé el día en que tomé esa decisión cuando mi esposo murió y me vi sola con 2 hijos pequeños que dependían de mí. A pesar de la angustia y el dolor, no me hundí. Me levanté cada mañana para cuidar de ellos, para asegurarme de que nunca les faltara nada. Trabajé incansablemente tanto en la casa como fuera de ella, para que no tuvieran que vivir en la miseria. Y lo logré. Poco a poco fui creando una vida cómoda para nosotros, sin lujos, pero con todo lo necesario. Pero la verdadera sorpresa vino años después, cuando ya habían crecido. La fortuna había llegado, pero yo nunca les hablé de ella. No quería que mis hijos me vieran como alguien interesado en el dinero, en el poder, en la fama. Quería que ellos valoraran el esfuerzo, la dedicación, el trabajo duro. Así que guardé todo lo que había logrado en silencio, sin que nadie lo supiera. Compré propiedades, invertí en negocios, pero siempre de manera discreta, sin presumir, sin mostrar nada. Quería que ellos fueran felices por sí mismos, no por lo que pudieran obtener de mí. Pensé que todo esto los haría más fuertes. Creí que al no mostrarles mi éxito, ellos entenderían que la vida no se trata de riquezas, sino de valores. Pero ahora, mientras caminaba por las calles, me daba cuenta de lo equivocada que había estado. Mi hijo me había echado por esa misma razón. No me conocía, no sabía quién era realmente. Y en su ignorancia, me había desechado como si fuera una mujer sin valor. Fue entonces cuando decidí que era hora de revelar la verdad. Ya no podía seguir ocultándome. Ya no podía seguir viviendo en la sombra, dejándome pisotear por aquellos que me habían olvidado. Mi hijo tendría que aprender quién era su madre. No la mujer débil que había visto, no la anciana que pensaba que no tenía nada que ofrecer, sino la mujer que había trabajado toda su vida para construir algo más grande que su propio sufrimiento. Una mujer que a pesar de todo aún tenía mucho que ofrecer. Me dirigí a mi casa, la que había mantenido en secreto durante tantos años. Era un lugar pequeño, discreto, pero lleno de todo lo que había logrado en mi vida. Allí, en medio de la tranquilidad de mi hogar, me sentí más fuerte que nunca. Era el momento de dejar de ser la sombra de los demás y empezar a ser la mujer que siempre había sido, pero que había dejado de lado por amor a su familia. Pasaron varios días antes de que me decidiera a ir a la casa de mi hijo. Me sentía nerviosa, insegura, pero sabía que era lo que tenía que hacer. No podía seguir escondiéndome.
Ya no era una anciana que necesitaba compasión. Ya no era una madre que solo existía para los demás. Era Isabela García, una mujer que había construido su vida con esfuerzo y sacrificio, y que aunque su hijo no lo viera, estaba lista para mostrarle la verdad. Cuando finalmente llegué, mi hijo estaba en el jardín. Me vio desde lejos y su expresión se congeló. Parecía no reconocerme. Yo, con la cabeza erguida y una mirada firme, me acerqué a él. Mis pasos eran seguros, mi corazón latiendo con fuerza, pero sin miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desdén. No respondí de inmediato. Me tomé un momento para observarlo. Ahí estaba el niño que había criado ahora un hombre que no sabía nada de mí. Pero eso iba a cambiar. «Vine así a hablar contigo», dije finalmente con voz firme. «Vine a mostrarte quién soy realmente». Su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad, pero no me importó. Estaba lista. Tenía que decirle lo que nunca le había contado, lo que él nunca se atrevió a preguntar. Sabía que aunque no lo aceptara de inmediato, lo haría algún día. Y en ese momento me di cuenta de que no importaba cuánto tiempo me llevara, yo seguiría siendo la mujer fuerte que siempre fui, sin importar lo que pensara él. Al llegar frente a la puerta de su casa, el mismo lugar que había sido un refugio para mi hijo cuando era pequeño, sentí un nudo en el estómago. La misma puerta que me había dado la bienvenida tantas veces, ahora parecía cerrarse contra mí, como un muro invisible que me separaba de todo lo que alguna vez fue mío. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era una mezcla de ira, tristeza y la necesidad urgente de que él viera lo que yo había ocultado durante tanto tiempo. Respiré hondo intentando calmarme antes de tocar. Necesitaba ser firme, segura de mí misma. Este no era el momento para titubear, para mostrar vulnerabilidad. Lo había hecho toda mi vida, pero ya no más. Ya no iba a ser esa mujer invisible que pasa desapercibida, que se deja arrastrar por la indiferencia de los demás. Este era mi momento, el momento en que mi hijo tendría que enfrentarse a la verdad de quién era yo. Toqué la puerta con una fuerza que no había sentido en años. Mi corazón latía con fuerza, pero no me detuve. Sabía que debía hacer esto. Y si había algo que había aprendido en toda mi vida era que la verdad nunca se debe esconder. Cuando mi hijo abrió la puerta, su rostro mostró la misma expresión que vi días atrás: sorpresa, incredulidad y una pizca de desdén. Pero esta vez, algo en su mirada cambió. Era como si por un segundo hubiera reconocido a secas a la mujer que estaba frente a él. No a la anciana frágil que había echado de su casa, sino a la madre que lo había criado, a la mujer que había trabajado toda su vida para que él tuviera lo mejor. «¿Qué quieres?», preguntó, pero su tono era diferente, ya no tan frío. Su mirada vacilaba, como si estuviera tratando de procesar lo que veía. «Vine a hablar contigo, hijo», respondí, mi voz firme y clara. No podía permitir que me tratara como lo había hecho la última vez. No iba a ser una desconocida para él. Vine a mostrarte la mujer que eres incapaz de ver, la madre que tú olvidaste. Las palabras salieron de mi boca como si fueran cuchillos, afiladas y precisas, pero lo que sentía dentro era una tormenta. Mi mente volvía una y otra vez a aquel momento, a esa puerta cerrada, a la forma en que me había rechazado, como si yo no fuera más que una molestia. Pero ya no era ese momento. Ya no me iba a quedar callada ni permitir que él me despojara de mi dignidad. Mi hijo dio un paso atrás sin saber qué decir. No esperaba que apareciera. No esperaba que me enfrentara a él. Pero yo sabía que esto era lo que debía hacer. No por venganza, sino por justicia. No por mí misma, sino para que él pudiera finalmente
entender el amor y el sacrificio que lo habían rodeado desde su nacimiento. Escúchame bien, continué sin apartar la mirada de sus ojos. Siempre he estado aquí, ¿sabes? Siempre, aunque no me hayas visto. He estado aquí dándolo todo por ti, por tus hermanos, por tu bienestar. Pero tú nunca me has visto. Y lo peor de todo, hijo mío, es que no me has conocido. Y si no me conoces, ¿cómo puedes juzgarme? Mi voz tembló al final de la frase. No de debilidad, sino de la emoción contenida. La emoción de tantos años de sacrificio, de darlo todo sin esperar nada a cambio, de ser ignorada, rechazada, olvidada. Mi hijo no entendía lo que era ser madre. No entendía la magnitud de lo que uno está dispuesto a hacer por los hijos. Y ahora, después de tantos años, era yo quien tenía que enseñárselo. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la incredulidad daba paso a la confusión. Parecía estar buscando algo en mi mirada, como si quisiera entender lo que acababa de decir. Pero no estaba listo para recibir la verdad. ¿Cómo podría estarlo si nunca se había detenido a mirar más allá de su propia vida? ¿Cómo podía comprender el sacrificio de una madre que había dado su alma por él? Lo que no sabes, hijo, seguí con voz más baja pero no menos firme, es que toda mi vida la he vivido para ti. Y cuando me echaste de tu casa, cuando me miraste como si no valiera nada, no solo me echaste a mí, echaste a todas esas mujeres invisibles que luchan todos los días por sus hijos, que sacrifican su felicidad para darles un futuro mejor. Y yo no soy la única, hijo. Somos muchas. Pero tú no lo sabes porque nunca quisiste saberlo. Mi hijo no dijo nada. Estaba paralizado, atrapado en un silencio pesado, como si finalmente estuviera empezando a comprender lo que le estaba diciendo, pero no podía procesarlo de inmediato. La verdad era un golpe que lo dejaba sin aliento y no sabía cómo reaccionar. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, habló. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ocultaste todo esto? Su voz sonó entrecortada, llena de preguntas, pero también de arrepentimiento. Porque te quise dar la oportunidad de ser libre, hijo. Porque quería que tú hicieras tu propio camino, que no dependieras de mí, ni de lo que pudiera ofrecerte. Pero lo que no entendí, lo que no vi, es que al hacer eso te alejé de mí. Te dejé ir sin darme cuenta de que lo que realmente necesitabas no era que te dejara en paz, sino que te mostrara la mujer que soy. Y aquí estoy, hijo. Soy esa mujer. Y aunque no lo creas, aún te quiero. A pesar de todo, el silencio volvió a apoderarse de nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio de comprensión, de reconocimiento. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, que las heridas no sanan de inmediato, pero al menos ahora había puesto las cartas sobre la mesa. Ya no había más mentiras ni más falsedades. Yo le había mostrado mi verdad. Mi hijo dio un paso hacia mí con una expresión que por primera vez en mucho tiempo mostraba vulnerabilidad. No dijo nada más, pero sus ojos lo decían todo. Y aunque todavía había mucho que sanar entre nosotros, por fin había una rendija de luz en medio de la oscuridad. Una oportunidad para comenzar de nuevo. Lo que vino después de nuestra conversación, mi hijo y yo, fue un silencio tenso, cargado de significados no dichos. Pero no el silencio de la indiferencia que había sentido antes, sino uno de comprensión, de aceptación a regañadientes. No iba a ser fácil para él procesar todo lo que le había dicho. Había visto la incredulidad en sus ojos, el dolor de descubrir que su madre no era quien él pensaba. Pero también había visto algo más, un destello de arrepentimiento. Cuando salí de su casa esa tarde, no sentí el alivio que esperaba.
En cambio, me embargó una sensación extraña, como si aún estuviera quexé a mitad de camino en una lucha que no había terminado. Sí, mi hijo ahora conocía la verdad, pero realmente la entendía. Sabía que quedaba mucho por sanar entre nosotros. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había dado el primer paso hacia la justicia. Había expuesto lo que él necesitaba ver, lo que había estado oculto detrás de una fachada de respeto y sumisión. Sin embargo, las cosas no se resolvieron inmediatamente. Después de esa conversación, mi hijo pasó días sin decirme nada más, sin buscarme. Estaba confundido y eso era natural. La verdad siempre es difícil de aceptar, y mucho más cuando se trata de la verdad sobre uno mismo. No solo había tenido que enfrentarse a mi revelación, sino también a la reflexión incómoda de cómo había tratado a su madre. No sabía si sería capaz de cambiar, de aceptar lo que yo le había mostrado. Y por más que lo deseara, no podía forzarlo. Pero lo que sí sabía era que con el tiempo, él entendería que la verdad siempre tiene un precio. Entonces algo inesperado ocurrió. Un día, casi un mes después de nuestra conversación, recibí una llamada. Era de la abogada que había contratado años atrás cuando aún vivía con mi esposo. En aquel entonces, decidí poner en orden todos mis asuntos legales. Había hecho mi testamento, asegurándome de que mis hijos heredaran lo que había trabajado con tanto esfuerzo. Pero lo que nunca imaginé era que aquella decisión me daría el control de una situación mucho más grande. La abogada me habló con seriedad y sentí que mi mundo daba un giro cuando me explicó lo que había sucedido. Mi hijo, después de nuestra conversación, había intentado acceder a mis bienes, a la fortuna que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Había estado tratando de vender propiedades a mi nombre sin mi consentimiento, aprovechándose de mi silencio y mi aparente debilidad. Estaba intentando manipular mi testamento, asegurándose de que él y su esposa obtuvieran más de lo que les correspondía. En ese momento me di cuenta de que había subestimado las verdaderas intenciones de mi hijo. No solo me había echado de su casa, no solo me había rechazado como madre, sino que también había intentado apropiarse de lo que era mío. La traición era más profunda de lo que imaginaba. No era solo un desprecio emocional, sino también económico. Él pensaba que yo era una anciana débil, incapaz de defenderme, incapaz de ver lo que estaba ocurriendo. Pero estaba equivocadísimo. No había sido yo la que estaba ciega. Él lo había sido todo el tiempo. Me sentí fría, pero también llena de determinación. El dolor de lo que había hecho me golpeó en el pecho como un martillazo, pero rápidamente se transformó en algo más fuerte. No iba a permitir que me usara, que me pisoteara de esa forma. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras mi propio hijo trataba de destruirme y tomar lo que no le pertenecía. Llamé a la abogada y le di instrucciones claras que todo lo que estaba intentando hacer mi hijo fuera detenido de inmediato. Le pedí que pusiera en marcha un proceso legal que fuera más allá de lo que él había imaginado. Sabía que no iba a ser fácil, pero finalmente me di cuenta de algo que había estado evitando aceptar. Yo también tenía poder. No solo podía enfrentarme a él emocionalmente, sino que podía hacerle frente con la ley, con todo lo que había construido, con lo que él pensaba que me había arrebatado. Pasaron semanas de maniobras legales, de correos electrónicos, llamadas y reuniones con abogados. El tiempo que al principio había sido mi enemigo, ahora se convertía en mi aliado. Mi hijo, cada vez más desesperado, empezó a cometer errores. Su avaricia lo cegó. El intento de manipular el testamento, de falsificar documentos, fue lo que finalmente lo hundió. Fue aquí entonces cuando la verdad salió a la luz. No solo había sido una traición emocional, sino también un intento de fraude.
Cuando las autoridades se involucraron, cuando la investigación comenzó a destapar la magnitud de lo que había hecho, mi hijo se vio arrastrado por su propio egoísmo. Fue él quien terminó perdiéndolo todo, no solo las propiedades que intentó robar, sino también la oportunidad de recuperar lo que alguna vez fue nuestra relación. La vergüenza de su traición quedó escrita en los documentos legales y el karma, ese poder silencioso, se hizo presente en su vida. En ese momento, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. No quería que mi hijo sufriera, pero entendí que él necesitaba aprender. Necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Y lo más importante, necesitaba entender lo que era el respeto, el sacrificio y sobre todo el amor incondicional. No lo hice por venganza, lo hice porque la justicia no siempre es inmediata, pero siempre llega. Y esa justicia se presentó con una claridad que nunca imaginé. Finalmente, mi hijo me pidió perdón. Pero no fue el perdón que había esperado. Fue uno diferente, más maduro, más consciente. Me dijo que entendía lo que había hecho, que había sido un tonto, un hombre cegado por la avaricia. Pero ya no me importaba. Lo que me importaba era que al final, él había entendido. La lección había quedado grabada en su corazón, y era ahí donde todo el sufrimiento valía la pena. Ahora, al mirarlo, no veía solo al hijo que me había traicionado, sino a un hombre que por fin había comenzado a comprender lo que significa ser verdaderamente responsable. Me alejé de su vida no porque lo hubiera perdonado, sino porque finalmente entendí que mi valor no dependía de su aceptación. El poder de mi venganza no era la destrucción, sino la revelación de la verdad. Había recuperado mi dignidad, mi poder y, lo más importante, mi paz.